Seguimos con más de Diversidad en Acción. En este caso estoy con Diego Martínez, gerente de HR de Bayer Conosur. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, mil gracias. No, mil gracias a vos por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre diversidad, equidad e inclusión en una compañía como Bayer. Pero antes, a mí me gusta siempre romper el hielo, que me cuenten un poco sobre su trayectoria, sobre qué estuviste haciendo en HR en Bayer. Me contaste recién fuera de cámara que hace 13 años que estás. Un montón. Sí, un montón. Una vida. Sí, cuando lo digo en 13 suena... Es bastante, bastante. Sí. Bueno, soy psicólogo y empecé trabajando un poco en clínica. Trabajé hace muchos años ya con personas con discapacidad, con lo que es LGTBI, y después empecé en empresas ya de recursos humanos desde ahí, ¿no? Bien. Entonces, teniendo un poco que ver con tu experiencia y todos estos años que trabajaste no solamente en Bayer, sino también en la clínica, te quiero preguntar cómo es empezar desde cero, ¿no? Capaz no es el caso de Bayer, que seguramente tenía algo ya armado sobre diversidad, equidad e inclusión, pero ¿cómo fue para vos empezar desde cero con una estrategia que tiene que ver con estos DEI, si se quiere? Bien. Sí, no fue desde cero en el caso de Bayer, pero ahí. Porque hace unos años, bueno, tuve la posibilidad justo de participar de ese momento y después de una integración grande de la compañía, y empezamos justamente con un refresh desde cero con lo que era diversidad e inclusión en ese momento. Todavía no se hablaba de equidad, y fue todo un lanzamiento, ¿no? Lo que hicimos fue pasar de tener ciertos segmentos, ciertas redes abocadas a diversidad e inclusión, a ampliar esas redes y darles más autonomía para que se puedan autogestionar, proponer, identificar las barreras que había con inclusión y proponer también cuáles son las soluciones, las propuestas para superar esas barreras. Así que fue todo un camino. Para vos, ¿cuál es, digamos, la clave de haber empezado y hoy tener una estrategia exitosa? Dos cosas. Una, el acompañamiento, ¿no? Y el soporte real de la compañía a nivel liderazgo, a nivel de global. Bayer es una compañía global, así que a nivel global también poner realmente en la agenda diversidad e inclusión para no tener que estar batallando ahí con el directorio. Exactamente. Eso sin duda que es fundamental. Y después empezar a hacer, ¿no? Muchas veces en otros foros y demás hablamos con otras empresas y ¿cómo empiezo? Bueno, con algún paso mínimo, ¿no? Con lo que es concientización, con hablar del tema, con ponerlo sobre la mesa y con dar espacio a que la gente realmente pueda participar, ¿no? Y poner de sí. Si no hay un periodo de incomodidad, bueno, difícil que haya inclusión, ¿no? Es un poco ese camino. Eso me interesa. Digo, cuando hablamos de esa incomodidad del principio, ¿a qué te referís? Digo, ¿por qué generaría hoy por hoy, con todo el avance que se ha hecho en términos de inclusión, de diversidad, de género y demás cuestiones, ¿por qué generaría esa incomodidad inicial? Para mí por dos cuestiones. Una, porque justamente como hay un avance a nivel social, hay mucho del aceptable social, ¿no? Entonces, de declarar, pero no sé si realmente... Estoy convencido. Claro. Entonces, cuando realmente se avanza y se dan esas cosas, genera incomodidad. Y por otro lado, por una cuestión natural, porque todos somos diferentes y digo, si hay un espacio para que esas diferencias se pongan en juego, seguramente que algo me va a hacer ruido, ¿no? Porque, a ver, no es lo que esperaba, no es lo que siempre estoy habituado a manejar. Entonces, esa incomodidad para mí habla un poco de que, bueno, está pasando, de que se está poniendo en juego la diversidad y estamos pudiendo como empezar a convivir con eso y empezar a ser más inclusivos. Y la otredad también, ¿no? Que a veces genera un poco de esa incomodidad. Para que le quede bien claro como a la gente que nos está viendo, contame un poco sobre la estrategia hoy en términos holísticos, si se quiere, de Bayer en DEI. Hoy día pasamos de un grado, si querés, como de madurez más de concientización a la acción y a cómo se refleja inclusión, de diversidad y equidad en los resultados de negocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pasamos de hablar, por ejemplo, de sesgos, de comunidades, de cómo ser más inclusivos, a embeber todo eso en los procesos que tenemos por un lado,
en las acciones que llevamos adelante y ahora el paso es, bueno, ¿cómo se traduce eso en resultados de negocio, ¿no? Uh-huh. La estrategia hoy tiene que ver con eso, con avanzar a ese grado de madurez, donde ya, entre comillas, no es tanto declarativo y no se habla tanto, sino que, bueno, cómo en todo lo que hacemos está embebido diversidad e inclusión. Bien, me interesa esto de resultados de negocio, Uh-huh. porque muchas veces es verdad que se queda en lo declarativo. En el caso de Bayer, ¿cómo hacen para, o cómo hicieron para que, o cómo están haciendo para, mejor dicho, que se muestren esos resultados del negocio? Viste que dicen que, y esto no es un mito, sino que hay algunos estudios que lo respaldan, sí, que las oficinas más diversas en general traen mejores resultados, son más creativos, hay también algo de impacto en el negocio. Uh-huh. ¿Cómo lo ves vos en el caso de Bayer? Sí, es así. Es difícil medirlo. Es también como difícil, dice, bueno, ¿cómo es exitosa una estrategia? Es difícil medir éxito con diversidad e inclusión, ¿no? Pero quizás el indicador que está mejorando lo que es performance de negocio es innovación y después agilidad en las formas de trabajo, ¿no? Cuando dentro de un equipo, más allá de comunidades y demás, se puede escuchar al otro, tiene un espacio quien no piensa quizás como yo, quien tiene otra propuesta, quien, bueno, nada, trae algo diferente, ahí es cuando se van activando, ¿no?, cuestiones de innovación y se hacen las cosas diferentes, se es más ágil, se llega más también a entender mejor al cliente y, bueno, todo eso se traduce en resultados de negocio. Y hoy están en esa etapa, me decías. Estamos avanzando en esa etapa, claro. Bien. ¿Pensás que muchas organizaciones hoy se quedan en lo declarativo y no impulsan necesariamente esto de lo que nosotros decimos diversidad en acción? Sí, muchas veces no es algo como, uno lo tiende a pensar como que malicioso, que como el pinkwashing en su momento. No necesariamente. Creo que hay una intención real hoy día, muy instaurada, y que a veces sí, se queda en lo declarativo. Y el clic quizás es ¿no? Darle espacio real a las personas para que puedan desplegar esa diversidad. Es decir, no me cuentes que sos una empresa inclusiva. Déjame ser yo y después yo te cuento si realmente sos una empresa inclusiva. Me parece que va por ahí. ¿Y cómo se miden estas cuestiones hoy en las empresas? Me decías que era muy difícil medirlo en términos de negocio, pero sí me interesa saber, y especialmente vos que venís de recursos humanos, cómo se mide esto a nivel compañía, a nivel clima, si se quiere, de la empresa. Me imagino que encuesta de clima debe haber, pero digo, contámelo vos. Sí, hay una serie de encuestas, como muchas compañías, donde se mide justamente cuál es la percepción de los empleados acerca de si es un lugar inclusivo o no. Después hay también un análisis que se hace de madurez, con una metodología global, donde también podés comparar con otras empresas, pero donde lo más importante es ver en qué estadio estás, ¿no? Más allá del numerito, bueno, a ver, ¿qué estoy? ¿Declarativo? ¿Estoy más en la acción? ¿Estoy más en que ya es algo que está totalmente formando parte de la cultura? Bueno, esas dos cosas creo que son las más importantes. Y después, bueno, en el día a día, ¿no? En lo que es el engagement, el compromiso con la compañía, esto que te decía antes, agilidad de resultados, etc. Ok, ¿y cómo lo toman los empleados hoy de Bayer? Digo, ¿se consideran a sí mismos en una compañía que es realmente inclusiva? Sí, tenemos buenos indicadores. Claro, a eso iba. Sí, sí, es uno, de hecho, de los mejores indicadores que tenemos en estas encuestas de engagement. De vuelta yo vuelvo a esto de medir el éxito o no, ¿no? Siempre es un camino. Creo que inclusión, el éxito real va a ser cuando no hablemos tanto de inclusión. Bien. Y ya sea algo parte de la cultura y no haya que hablarlo, ¿no? Pero falta un camino. Como con cuestiones de género, digo, que en algún punto esta cuestión de no debatirlo un solo día al año, sino que sea transversal a toda la compañía durante todo el año. Exacto. Mira, justo ese ejemplo. Cuando comenzamos con estrategia de diversidad e inclusión, obviamente, bueno, pusimos mucho en temas de género. Hoy día hay un proceso de selección, nadie se pregunta, ¿qué pasa que no? ¿Por qué no incluimos una mujer? Es parte, digo, cada líder como que lo trae, busca, ahí me parece que es donde se van viendo los cambios. Bien, me interesa que me cuentes un poco sobre cómo se logra en este camino del que me hablás tener una estrategia lo suficientemente sólida como para
no abandonar en el camino, no sentir que se retrocede un poquito. O sea, ¿cómo se logran estas habilidades o estos conocimientos como para después mantener una estrategia sólida a largo plazo? Para mí, poniendo la autonomía y el poder de decisión en las personas, más allá de los equipos de liderazgo. Cuando pasa eso, las mismas personas que forman parte de la empresa no te dejan volver atrás. Igual siempre hay idas y vueltas, ¿no? Sí. Eso es natural porque todos estamos aprendiendo cómo ser más inclusivos. Pero cuando el poder pero cuando el poder de decisión y de avanzar con esto está en manos de las personas, bueno, ahí ya no es la figura de turno o quién está liderando ese momento, sino que es algo que tiene vida propia. Y eso me parece que es clave para que no dejemos de hablar de inclusión y no dejemos de crecer en ese sentido. ¿Y sobre las habilidades que aprendemos en el camino? Y las habilidades está buenísimo porque hoy hablamos mucho de segmentos y de grupos minoritarios y grupos privilegiados y demás, pero cuando alguien ejercita esto de ser más inclusivo, se desarrollan un montón de habilidades que tienen que ver con justamente innovación, sin duda, ¿no? Porque puedo escuchar otras voces, desarrollo profesional, ¿no? Porque al escuchar también otras voces, no solo me enriquezco, sino que le doy lugar a otro a que despliegue un talento que quizás no estaba desplegando porque no tenía voz. Y después a lo que es el compromiso en la compañía, que no es una habilidad, pero es un factor, ¿no? Sentirte parte y poder ser quien sos, es un factor que te permite justamente desplegar todas tus habilidades y eso, nada, es un montón para el desarrollo, claro. Sí, bien. Vayamos a una última pregunta que tiene que ver con en acción, ¿no? ¿Qué están haciendo en Buenas Manos y cómo se trabaja esto en conjunto con Bayer? Buenísimo. En Buenas Manos es un proveedor que trabaja con personas con discapacidad y que con ellos trabajamos algunas cuestiones de bienestar de empleados, también de catering, ¿sí? diferentes temas. Y es un proveedor dentro de tantos, ¿no? Donde ahí hay algo que también está interesante, esto de trabajar con proveedores. Muchas veces hablamos con otras empresas y digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque, a ver, no sé si lanzar un programa e ir a buscar, qué sé yo, personas con discapacidad, no tengo todavía el aval. Empezar por trabajar con proveedores me parece un movimiento buenísimo, porque no solamente es una forma, si querés, como más directa y rápida de empezar a trabajar con diversidad, sino que también después el contacto, el interrelacionamiento, la experiencia de esas personas que trabajan en tu empresa con esos proveedores abre un montón la cabeza y también las puertas para poder avanzar después más con inclusión y diversidad. ¿Qué otros ejemplos nos podés dar? Tenemos varios ejemplos. Hemos tenido, en esto que te decía, ¿no? de a veces ir y volver. Hemos tenido, por ejemplo, tenemos un programa de pasantías de personas con discapacidad que en su momento fue como muy discutido. ¿Por qué personas con discapacidad específicamente? Bueno, porque en el programa de pasantías no lográbamos tener personas con discapacidad, entonces hicimos algo ad hoc. Y ahora volvimos, ¿no? a incluirlo en el programa general. También tenemos avances en protocolos y lo que es personas trans, programas de mentoreo y liderazgo de género, un montón de entrenamientos y actividades a nivel regional para lo que es el LGTBI, infraestructura de edificios, bueno, un montón de actividades que hacen a crear más conciencia, pero también hacer y avanzar realmente en inclusión de personas diversas. Bien, me quedo con eso. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Diego Martínez, gerente de HR de Bayer Cono Sur, y nos queda mucho más todavía de diversidad en acción. Por favor, no nos dejen. Gracias.